una de las historias más increíbles de la Biblia, de donde podemos sacar lecciones muy especiales, y te confieso que mi texto bíblico predilecto está en esa historia. Así que el estudio de esta semana es muy interesante y estoy seguro que será una bendición en tu vida. Es hora de comenzar. Lección número 4, el costo del descanso. Y comenzamos con el verso para memorizar, que es mi verso bíblico predilecto. Dice de esta manera: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo, el capítulo 51, el verso 10. Mira, el ser humano busca descanso. Pagamos por descanso. Nos aislamos en este mundo donde las informaciones no paran, donde el teléfono no para, donde hay bulla todo el tiempo. ¿Cómo queremos descansar? Necesitamos ese descanso para reconectarnos con nosotros y con Dios. Hoy día mucha gente gana mucho dinero enseñando meditación. ¿Y por qué enseñan meditación? Porque hay la necesidad en el ser humano de poder descansar un poquito, de poder desconectarse de las cosas, de poder como que vivir más en paz. Hay una cita de Agustín de Hipona que está aquí en la lección de la escuela sabática. Al final dice así: nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Ahí la diferencia de la Biblia para las meditaciones normales. Las meditaciones es solamente cerrar los ojos y intentar escuchar los latidos del corazón, escuchar la naturaleza, pero no. Lo que nosotros queremos es más que eso, es el descanso en Cristo, es entregarnos a los brazos del Padre, es volver a estar con Él. Y la lección de escuela sabática va a usar una de las historias más increíbles de la Biblia para enseñarnos sobre el descanso. Estoy seguro que este tema te va a ayudar. Pero en especial, escucha esto, lo que te voy a decir. La lección de hoy día, la lección de esta semana, es dedicada especialmente a personas como yo y como usted. Personas que cometemos errores, personas que pecamos, que fallamos, personas que nos alejamos de Dios, que elegimos tomar malas decisiones y que por nuestras malas decisiones herimos a mucha gente, lastimamos a gente que amamos, nos avergonzamos, nos herimos y que por todo eso nos sentimos indignos. Estoy seguro que estoy hablando con personas que se sienten indignas de la salvación, de la felicidad por los muchos errores que cometieron. Escucha bien lo que te voy a decir. Dios tiene un plan de prosperidad, de felicidad y de restauración para tu vida. Y no importa lo que hayas hecho, la salvación de Dios está a tu disposición. La lección de escuela sabática de esta semana nos va a ayudar a entender eso y mucho más. La lección de esta semana está basada en la historia de David y de su pecado con Batseba, de todo el crimen que cometió. Es muy importante, antes de entrar al estudio, dejar algo claro. La Biblia da información, pero muchas veces la Biblia no entra en detalles de esa información, porque los detalles son irrelevantes. La lección se puede sacar de toda la información que la Biblia nos da. Y aquí, en el pecado de David, tenemos que tener cuidado para no querer imaginar cosas para agrandar más su pecado o disminuir su pecado. Lo que David hizo fue un crimen, fue una grosería, fue algo horrible. No tenemos que añadir nada, no tenemos que inventarnos cosas. Estos días estaba leyendo Twitter y leí una persona que decía: no, lo que David hizo fue una violación, lo que David hizo fue un abuso. Puede que haya sido, pero la Biblia no da soporte a eso, la Biblia no da base a eso, la Biblia solamente da una información. La lección, el autor de la lección dice así: el hecho de no estar donde debía haber estado abrió la puerta a la tentación para David. Eso es no que esta información esté mala, pero esto es una suposición. Es una idea de él. Y nosotros podemos hacer eso con el texto desde que lo hagamos con honestidad y sin intención de alterar lo que el texto dice.
Pero la Biblia no habla de eso. La Biblia dice que David estaba en su palacio. David estaba en guerra, el pueblo de Israel estaba en guerra y sí, David debería estar en la guerra. Ahora, ¿por qué se le abrió la puerta del corazón a la tentación? Porque pues así somos los seres humanos. Vamos a entender un poquito más sobre este punto aquí. David, la historia dice que David vio una mujer muy hermosa bañándose. ¿Está bien? Y vio esa mujer y tuvo ganas de invitar a esa mujer. Mira, Usías, el esposo de Betsabé, era un comandante, era alguien grande en el ejército. Entonces es fácil, vamos a decirlo así, es fácil imaginarnos que David conocía a Usías y muy probablemente conocía a Betsabé. Podemos imaginar. No sé si es verdad, no tenemos esa información. Lo que sabemos es que David llamó a esa dama. La invitó al palacio. Ella vino. Porque pues era el rey y usó de su poder para abusar de una mujer. Es una posibilidad. La Biblia no nos da información suficiente para eso. Lo que sabemos es que ella vino y él se acostó con ella. Y resultado de eso, ella estuvo embarazada y resultado de eso, David recurre a un asesinato por control remoto para encubrir su pecado. Es eso lo que encontramos aquí. Esa es la historia que tenemos de David. ¿Qué se puede destacar de todo esto aquí? Una cosa que yo destacaría en la lección del día domingo y que me parece muy importante que siempre nos acordemos es la importancia de las leyes que Dios deja en la Biblia. Estamos en tiempos donde la gente cuestiona las leyes de Dios. Yo guardo la ley, Rubén. Y entiendo que es bueno, no como una herramienta de salvación, no, porque salvación es solamente por la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. Y eso debe estar claro para todos nosotros, salvación solamente por la gracia. El punto que tenemos que entender aquí en cuestiones de ley es que todas las leyes que Dios estableció no son para mi salvación, son para mi protección. Entonces, David, por ejemplo, quebró por lo menos 5 de los 10 mandamientos aquí. ¿Por qué están esos mandamientos? No para la salvación de David, para la protección de David, para que él pudiera estar protegido, para la protección del pueblo que sufrió por este pecado, para la protección de Usías, para la protección de Betsabé. ¿Se da cuenta? Entonces, yo no cuestiono las leyes de Dios, yo intento aceptar que ellas son para mi protección. Y cuando yo miro a la ley de esa manera, la ley pasa a tener un valor especial. Y querido, yo quisiera invitarlo a mirar las leyes de Dios, no como prohibiciones de Dios, y sí como una demostración del amor de Dios a la humanidad. Cuando yo obedezco a la ley, yo no hago que Dios sea más Dios, no. Cuando yo obedezco a la ley, yo estoy permitiendo que mi vida sea protegido por el amor de Dios por mí. Muchos de nosotros que estamos acompañando, y quiero agradecer a los miles y miles de personas que se conectan con nosotros, que miran la lección, que se suscriben al canal. De verdad me da mucha alegría y me es un honor ministrar la palabra de Dios. Yo estoy seguro que de entre esta gente hay gente que hoy día está sufriendo por sus pecados. Yo ya he sufrido por mis pecados y sufro por mis pecados. Y sé que esos pecados son porque yo no le hago caso a la voluntad de Dios. La ley de Dios es la voluntad de Dios para mi protección. ¿Cuánta cosa cuánto dolor nos ahorraríamos nosotros si pusiéramos con cuidado a la voz de Dios? ¿Se da cuenta de eso? Por eso es muy importante siempre recordar, mis errores traen consecuencias. Por eso Dios pone la ley, para que yo no tenga que sufrir con esas consecuencias. David pagó precio altísimo por ese error, por algunas horas de placer, por algunas horas de lujuria. David pagó un precio altísimo por eso. Y querido, permítame decirle, no vale la pena. No vale la pena el error, no vale la pena el pecado. El placer puede durar 1, 2 horas, pero la consecuencia de ese pecado, la consecuencia de ese error, te va a lastimar por toda la vida. Así que sigue los caminos de Dios, verás que eso será de bendición para ti.
Mis padres son personas muy especiales. Y yo alabo mucho al nombre de Dios por los padres que tengo. Lógicamente no son perfectos, ¿no? No son perfectos, pero son los padres que Dios eligió darme y alabo a Dios porque en sus imperfecciones han sido la gran bendición en mi vida. Y tanto mi padre como mi madre tienen una manera muy peculiar de llamarme la atención. Y por veces nos reímos de todo eso, ¿no? Y cada padre, cada madre tiene su manera de ser. Dios aquí en la lección del día lunes usa una manera muy especial para llamarle la atención a David. Mi madre por veces se sentaba a mi cama y lloraba. Por veces tenía la chancleta en la chancleta de la doña Sara. Mi padre por veces se arrodillaba para orar en mi cama. O por veces tenía un cinturón. Mi padre tenía un cinturón de cuero que los indios le dieron cuando trabajó en la selva en Perú, que ese cinturón nunca conoció la gracia del Señor, siempre conoció la ley. Tenía sus maneras de llamarme la atención. Dios aquí usa una manera muy interesante de llamarle la atención a David después de todo lo que David hizo. David, como dice mi gente buena mexicana, la regó. En Perú decimos metió la pata. David, pero hizo algo que creo que nunca en su vida imaginó que sería capaz de hacer. No fue un adulterio nomás, no fue una mentira nomás, fue una tentativa sórdida, mala, perversa, para acobertar un pecado matando a una persona. ¿A dónde llega el ser humano cuando está embarrado en el pecado? Entonces Dios manda al profeta Natán, que ya tenía alguna relación con David. Natán ya había hablado con David sobre el templo de Dios, por ejemplo, ¿no? Y Natán, de una manera tan hábil, le cuenta toda una historia a David, y una historia con la cual David se identifica, porque cuenta de un pastor de ovejas. Y David era un hombre bueno, ¿sabes? Que cometió un error, pero un hombre bueno. Y la furia, la ira de David se le salta, ¿no? Le brota ese volcán de justicia. Si hay que matar a esta persona. Y el profeta Natán, con toda su sabiduría, le dice: rey, ese hombre eres tú. Ay, madre mía. Qué manera de mostrarle su error. Y querido, antes de hablar sobre la manera como el profeta habla, los detalles, quiero decirte una cosa. En nuestra vida siempre encontraremos gente a quien tenemos que llamarle la atención. Siempre. Sean nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, un pastor. Saber llamarle la atención a las personas es un arte. Si pides a Dios sabiduría antes de hablarle a alguien, creo que lograrás rescatar la vida de esa persona. Bendicirás. Yo me gradué pastor muy joven. Tenía 22 años cuando comencé a ser pastor. Y me acuerdo en mi primer distrito pastoral en la ciudad de Paraíso do Tocantins, allá al norte de Brasil. Tenía 10 iglesias para cuidar. Era un muchachito joven, soltero, bien flaquito. Qué buenos tiempos eran estos. Yo tenía un anciano de iglesia, el hermano Antonio Leite. ¿Cómo extraño esa parejita? El hermano Antonio y su querida esposa Yolanda. Todos los domingos de noche, cuando yo terminaba de predicar, porque en Brasil tenemos cultos sábados, domingos, miércoles, ¿no? No todos, pues, pero en algunos domingos yo terminaba de predicar. Y a la puerta estaba despidiendo a la hermandad, y el hermano Antonio por veces me buscaba. Me decía: pastor, ya cenó. Pues no todavía, hermano, voy a cenar cuando llegue en casa. Y me decía: sí, pastor, venga a mi casa. Mi esposa le va a preparar comida esta noche. Y yo iba a su casa. Y estaba solamente él y su esposa. Ya estaban ancianos ya. Los hijos ya estaban grandes, no vivían con ellos.
y me sentaba para comer y él me preparaba unos bolillos de queso, un agua de tamarindo. Y ahí comíamos y de repente el hermano Antonio me decía, pastor, hay algo que quiero compartir con usted. A ver, hermano. Y ahí me llamaba la atención. El hermano Antonio tenía edad para ser mi padre. Yo era un muchachito de 22, 23 años. ¿Cómo le agradezco a esos hermanos que pasaron por mi vida, ¿sabes? Esos ancianos, esas hermanas que me trataron como un hijo y me hablaron con amor, con cordura. Nunca me olvidé las palabras del hermano Antonio, sus consejos, el amor, el cariño de la hermana Yolanda. Y hago referencia a ellos, pues y ahí tuve tanta gente en mi vida, ¿sabes? En San Paulo, el hermano Claudio, el hermano Adoir, el hermano Jairo, gente que siempre estuvo a mi lado, con sus esposas, con cariño, con amor, hablando en Paraíso, ¿sabes? A la directora de la escuela, su esposo, el hermano Marcos. Yo me acuerdo los nombres, ¿sabes? De las personas, la doctora Elgis, allá el Damasio en de otras ciudades, como gente que pasó por mi vida, que se sentaba a mi lado y me llamaba la atención con amor. Y esa llamada de atención, cómo corrigió mi vida y me ayudó a ser alguien mejor. Así que, querido, primero quiero decirte, si vas a llamarle la atención a alguien, hazlo con amor. Hazlo buscando redimir a la persona. Natán hizo eso. Y a usted, querido, que le llama la atención, no se moleste por eso. Si alguien se sienta con usted para hablarle, créeme que le fue muy difícil hacer. Pero si alguien se sienta con usted, escuche. Hágale caso. Natán hizo eso con Dios, con David. Y su historia tocó a David porque él se identificó. Pero la manera como Natán le habló restauró a David. Y querido, esa es nuestra misión al llamar la atención. Restaurar la vida de las personas. No, pastor, yo le voy a decir la verdad. No, tú quieres golpear. Porque si quieres restaurar, no tienes odio ni furia. Tienes amor y tienes gracia. Natán llevó gracia a David. Usted, querido amigo, cuando vaya a hacer eso, lleve gracia. Verá que el resultado será mucho mejor. Después que Natán terminó de contar su historia a David, la reacción de David es muy importante, muy bonita y vale la pena gastar algún tiempo hablando de eso. Es interesante notar que David salta y dice, reconoce su pecado. Pequé contra Jehová. Nota que David no dice, mira que esta mujer estaba semidesnuda, no, que ella me provocó, no, que yo estaba cansado, no, que yo estaba... No. David reconoce su pecado. ¿Quiere ser restaurado usted? Mira, no importa qué tan grave sea su pecado, no importa. No debería haber hecho eso. Yo no debería haber cometido mis errores. Nosotros no deberíamos andar haciendo lo que hacemos de malo. Pero lo hicimos, bueno, ni modo ahora. Pero si quiero ser restaurado, yo necesito estar dispuesto a reconocer que lo que yo hice está mal o estuvo mal. David nos da esa lección. Reconoce que tú cometiste un error. No le tires la culpa a los demás. No digas, no, que fue él, que fulano, que no. Adán y Eva hicieron eso. No, Señor, la mujer que me diste. No, Señor, la culebra. Gente, tirarle la culpa a los demás es el camino para volver al pecado. Porque es decir, no, la culpa no es mía. Eso no fui yo el que pequé. Y cuando yo no reconozco mi error, yo vuelvo a ese error. ¿Quieres ser restaurado? Reconoce tu falla. Hay otro concepto interesante aquí, es el concepto de que cuando David dice, mira, pequé, inmediatamente Natán le dice, estás perdonado. Y mira, te voy a decir una cosa sobre el perdón de Dios. El perdón de Dios está disponible para ti. Ahora mismo, antes que pidas perdón, el perdón de Dios ya está disponible para ti. Es como decir así, ahí está comida. Pusieron comida sobre la mesa. Y te dicen así,
puedes venir y comer. Ahí está. Ahora, venir y sentarse a la mesa, este es tu trabajo. Yo no te puedo obligar a aceptar esa comida. Es el mejor ejemplo que te puedo dar ahora. El perdón es así, el perdón está servido, está ahí sobre la mesa para nosotros. ¿Lo vas a recibir o lo vas a rechazar? Si lo rechazas, cometes el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Ah? Cometes el pecado contra el Espíritu Santo. No es una cantidad de pecados, no son cuantos pecados o un tipo de pecado, es no aceptar el perdón. Aquí vemos eso, Dios está dispuesto a perdonar. Dios ya nos ha perdonado. El pecado que vas a cometer mañana está perdonado. En la cruz fue pagado. La sangre de Jesús te ha limpiado, estás perdonado. Pero la pregunta no es si hay perdón. La pregunta es, ¿vas a aceptar ese perdón? ¿Vas a recibir ese perdón en tu vida? Es eso lo que tienes que definir para ti. El problema de las personas no es que no tienen perdón, no. Es que no buscan el perdón. Y para buscar el perdón, yo tengo que reconocer que mi pecado es un pecado y que no es culpa de nadie, es culpa mía. Esa es la belleza de la acción, la actitud de David. David reconoce que su pecado es de él. No es de Batseba, no es de Betsabé, no es de Urías, no es de Natán, no, es el pecado de él. Y cuando yo reconozco y confieso mis pecados, entonces yo puedo recibir ese perdón. Pastor, tengo que ir a la iglesia para recibir ese perdón. Mucha gente me pregunta eso. Pastor, tengo que ser bautizado para recibir el perdón. No. Lo que usted tiene que hacer es buscar el perdón. Pedir el perdón y usted lo recibirá. El perdón, queridos, y ojo aquí, el perdón no es por lo que yo hago. Lo único que yo hago es pedir el perdón. El perdón se me da por la gracia y por el amor de Dios. No es por mi cambio de actitud, no es por mi manera ahora de ser, no es porque voy a la iglesia. Cambiar de actitud es importante y es bueno, ir a la iglesia es importante y es bueno, pero el perdón no tiene que ver con esas cosas, tiene que ver con la gracia y con el amor de Dios. El perdón está sobre todas las personas. Y lo que yo tengo que hacer es aceptar ese perdón, es pedir ese perdón, es clamar por ese perdón. Y ahí vengo y otra vez le pregunto, ¿está dispuesto a pedir ese perdón? ¿Está dispuesto a aceptar ese perdón? Es muy interesante notar, y gente, estamos usando Salmo 51. Les recomiendo mucho la lectura del Salmo 51 para poder entender este estudio. También no voy a hacer la lectura de todo el Salmo, pero se lo recomiendo. El Salmo 51, después que David confiesa, él hace un listado de cosas del santuario. ¿Está bien? Voy a leer aquí la lección. Dice, la referencia de David a la purificación con hisopo utiliza terminología conocida por todos los israelitas que alguna vez visitaron el santuario. ¿Por qué? Porque así era el proceso de purificación del santuario. Ahora, ¿cuál es lo interesante de esto aquí? Es que toda la purificación por la cual David está clamando depende exclusivamente de Dios. Él siempre dice así, lávame, transfórmame, límpiame, renuévame. No es yo voy a hacer, yo voy a cambiar, yo voy a transformar, yo voy a cambiar, yo voy aquí, no está. La restauración, el hacer algo nuevo, la transformación, no está jamás basada en lo que yo soy capaz de hacer. Está basada en lo que Dios es capaz de hacer y lo que Dios está dispuesto a hacer en nuestra vida. Está basada en lo que Dios quiere hacer por nosotros. No son nuestros méritos, es la gracia de Dios. No es nuestra capacidad, es el poder de Dios. No somos nosotros, es Dios. La lección dice, la vida cristiana victoriosa no depende de nosotros. Depende de Jesús, dice así, no depende solamente de nosotros, depende de Jesús. Yo diría, no depende nada de nosotros, depende de Jesús. Lo que nosotros necesitamos entender, si queremos salir del hueco que estamos metidos, si queremos salir del lodo del pecado, de los problemas, de la maldad que estamos metidos,
es reconocer que yo solito no puedo, porque si yo pudiera ya lo hubiera hecho. Para que yo salga, yo necesito a Dios, porque yo no lo voy a lograr. Dios lo va a lograr, Dios lo va a hacer. Por eso que el verso 10, el salmista, y ese verso para mí es muy especial, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto en mí. Dios es el que hace en mí la transformación. Gente, eso es muy importante. Es Dios que crea, es Dios que recrea, es Dios que restaura, es Dios que transforma. Dios obrando en nuestra vida, no somos nosotros. La expresión crear se está hablando utiliza la terminología de la creación. Y mira cómo dice la lección. En el Antiguo Testamento solo Dios puede crear. La expresión bara, que es una creación desde la nada. Dios no necesita mi actitud. Bara quiere decir Dios que crea desde la nada. Dios no necesita que yo haga una parte para él completar. No, Dios hace todo. Yo no tengo que hacer nada. No que no tenga, perdón, deja poner de una manera más correcta. Yo no puedo hacer nada. Quisiera hacer algo. Queremos ser mejores. Pero nosotros no podemos. Dependemos de Dios. Para todo dependemos de Dios. Por eso me incomoda mucho cuando la gente quiere decir, no, llegaremos a vivir sin pecado. No, dependemos de Dios. Porque la gente que dice que llegaremos a vivir sin pecado, quieren sin darse cuenta, o por veces dándose cuenta, quieren sacar a Dios de nuestra vida, quieren sacar a la redención de Cristo de nuestra vida. No, yo necesito a Cristo todos los días. Necesito a Cristo cada día más para poder ser mejor. Querido, podemos ser mejores de lo que somos. Y este tema, ya se ha dado cuenta, me apasiona de verdad. Podemos ser mucho más de lo que somos. El problema es que queremos ser por nuestras fuerzas. No, tenemos que ser por el poder de Dios. Señor, crea en mí un nuevo corazón. Tú transforma mi vida. Tú renuévame. Como es muy bueno saber que Dios no solamente quiere hacer, como Él lo va a hacer, simplemente yo lo tengo que permitir. Permite que Dios haga la obra en ti. Mire esta información que encontramos en la lección. Dice así, en Japón existe un arte tradicional llamado kintsugi, que se especializa en recrear cerámica rota. Se utiliza un material precioso como el oro líquido o la plata para pegar las piezas rotas y convertirlas en algo de gran belleza y valor. Si un vaso se nos cae, pues se rompe, uno lo tira a la basura. Los japoneses desarrollaron esta técnica. ¿Y por qué es interesante esto? Porque Dios tiene la misma técnica mucho más completa, que es restaurar. Cuando uno peca, cuando uno falla, Dios no nos tira a la basura, no. Él junta nuestros pedazos y nos hace nuevos. Hace de nosotros nuevas criaturas. Pero quedan las cicatrices. Y querido, jamás le tenga pena a sus cicatrices. Jamás. Las cicatrices cuentan algunas cosas. Una de ellas cuentan que estuvimos en la batalla. Y jamás se avergüence de haber estado en la batalla. Las cicatrices cuentan que nos herimos. Jamás tenga pena de sus heridas. Pero las cicatrices cuentan de que en especial la herida cerró y ya no duele más. Las cicatrices muestran que estuvimos en la guerra y salimos vivos de eso. Las cicatrices dan testimonio de que hay un Dios poderoso que agarra al soldado convalido, tirado al piso que somos nosotros y nos pone de pie por su gracia y por su amor. Las cicatrices muestran que salimos a la batalla y volvimos victoriosos en el nombre del Señor Jesucristo. Las cicatrices muestran de que hay poder sanador en el nombre del Señor Jesucristo.
Y para tener esa victoria es muy importante reconocer y descansar en Cristo. Parar de querer arreglar yo. Parar de querer hacerlo yo y descansar en Cristo. Decir, Señor, aquí estoy, hecho pedazos, hecho basura, hecho desastre. ¿Puedes hacer algo en mi vida, Señor? ¿Me puedes transformar? Juan capítulo 1, el verso 9 es uno de los textos bíblicos más hermosos de la Biblia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y purificarnos de toda injusticia. Primera de Juan 1:9 es el Salmo 51 en miniatura. Nos ayuda a entender gracia. Lo bonito de todo eso que estudiamos es gracia. Dios usa vasos rotos para dar testimonio de su poder. Usted, querido amigo, usted, querida amiga, nosotros somos vasos rotos, pegados con el pegamento de la gracia maravillosa del Señor Jesucristo, y nuestra vida dará testimonio del poder de Dios. Nuestra vida da testimonio. Yo era así. Cristo me salvó. Ahora yo soy así. Por el poder de Dios. Usted que se siente vaso roto, permita que la gracia lo pegue, lo ponga y lo restaure. Y usted, con todas sus cicatrices, será un testimonio gigantesco del poder maravilloso de Dios. El descanso esta semana es la seguridad de que hay perdón en el nombre del Señor Jesucristo. Quisiera hablar con usted, querido amigo, que se siente indigno, pecador, malo, sucio. Hay perdón en el nombre del Señor Jesucristo. Hay perdón, hay salvación, hay restauración. No, su historia no llegó al final. No es hora de desistir. Es hora de avanzar. Porque en la gracia y en el amor de Dios, todos somos hechos criaturas nuevas. El Dios que comienza la obra en nosotros, dice Pablo a los Filipenses, la terminará. Nosotros jamás seremos obras incompletas. Seremos terminados por la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. Y Dios quiere hacer eso con usted, querido amigo, querida amiga. Lo único que tiene que hacer es abrir las puertas de su corazón a la gracia maravillosa de nuestro Dios. Termino con una cita de Leonard White en Patriarca de los Profetas, páginas 786, dice: quien quiera que humille su alma con confesión y arrepentimiento, tal como lo hizo David, puede estar seguro de que hay esperanza para él. Jamás, mira esto, jamás rechazará el Señor a un alma verdaderamente arrepentida. Busca a Cristo. Tendrás victoria. Gracias por haber estado con nosotros hasta aquí. Es siempre un gusto y un honor poder ministrarle la palabra de Dios. Si es tan amable, por favor, suscríbase al canal si todavía no lo ha hecho. Marque que le gustó el video, por favor. Y marque la campanita de notificaciones para que siempre reciba materiales. Todos los miércoles de noche estoy junto con ustedes estudiando la palabra de Dios. Así también los viernes de noche, siempre a las 9 de la noche, hora de Chicago. Los viernes de noche estoy al lado de mi amada esposa Lenny Bullón hablando a las parejas. Y todos los sábados de tarde a las 4 de la tarde mi esposa está en vivo aquí en nuestro canal hablando de mujer a mujer, solamente para mujeres. No se pierda ninguna de esas actividades. Y si gusta, síganos en los medios sociales. Estoy seguro que usted siempre recibirá buenos materiales por allá. Es siempre un gusto ministrarle la palabra de Dios a través de los medios sociales. Cuídese mucho. Nos vemos para la próxima semana. Chao.